Bueno, entonces vamos a corroborar cómo nos representaremos cada una de estas fracciones. Entonces tenemos primero un medio. Recuerden que las unidades deben ser las mismas. Un medio. Si contamos, este es un cuadrado de 4 por 3, 4 cuadros de manera horizontal, 1, 2, 3, 4, miren que es una hoja cuadriculada, y 3 de ancho, 1, 2 y 3. Vamos entonces a graficar esta fracción. Un medio significa que el denominador es 2. Vamos a dividir esta fracción en dos partes. Y de esas dos partes vamos a tomar una. Tomamos una, la coloreamos para que no nos vayamos a confundir de esta manera, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Es 2 cuartos. ¿En cuántas partes está dividida entonces? En 4 partes de esta unidad. ¿Cuántas partes se toman de esas 4 unidades, de esas 4 partes? Se toman solo 2 partes porque el numerador es 2. Entonces, tomamos esta parte y esta otra también, 1 y 2, y las coloreamos. Ahora, dividimos esta fracción, representamos esta fracción. ¿En cuántas partes tenemos que dividir esta unidad? En 6. Las dividimos entonces en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y tomamos 3 de estas porque ese es el numerador. 1, 2 y 3. Coloreamos entonces las 3 partes. Y luego tenemos esta siguiente fracción. 6 doceavos. 6 doceavos. Aquí no se veía muy bien, ya lo corregimos. 6 doceavos. Dividimos esta unidad en 12 partes. De esta manera. Nos quedan entonces 12 partes ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De esas 12 partes vamos a tomar 6, que es el numerador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces coloreamos estas 6 para no confundirnos, que son las partes que se tomaron. Y si comparamos, observamos que todas las 4 fracciones, esta fracción, esta fracción, esta fracción y esta fracción son diferentes. No tienen el mismo numerador ni el mismo denominador, ninguna de las 4. Pero si comparamos cuando representamos la unidad, observamos que tomamos de cada una de estas unidades el mismo espacio. Ocupamos el mismo espacio. Aquí ocupamos esta mitad y dejamos libre esta mitad. Ocupamos esta mitad y dejamos libre esta mitad. Ocupamos esta mitad y dejamos libre esta mitad. Acá igual tomamos 6 partes, tomamos toda esta mitad y dejamos libre esta mitad. A pesar de que unas están divididas entre más partes, tomamos las mismas mitades, el mismo espacio, ocupamos el mismo espacio en todas las fracciones. A esto se le llama fracciones equivalentes, que a pesar de que son diferentes, en la unidad ocupan el mismo espacio. Lo pueden repasar en el libro para que les quede claro. Entonces vamos a responder las dos preguntas que habían acá. Las que tienen el pegable las responden ahí mismo, las que no las responden en el cuaderno. La primera pregunta es, ¿cuál es la pizza de cada uno? Entonces eso ya lo sabemos, que esta es la pizza. Esta primera púrpura es la pizza de Felipe, esta segunda es la pizza de Esteban y esta tercera es la pizza de Simón, según la información que nos dan. La segunda pregunta es, ¿quién comió más y por qué? ¿Será que alguien comió más? ¿Cierto que no? Todos comieron lo mismo porque estas son fracciones equivalentes que ocupan el mismo espacio en la unidad, aunque unas pizzas estaban más divididas que otras, o sea, entre más partes que las demás. Por ejemplo, esta pizza está más dividida que esta, porque esta está dividida en 2 y esta está dividida en 4. Pero a pesar de eso, los dos niños se comieron la misma cantidad, esta cantidad y esta cantidad. Entonces, ¿quién comió más? Ninguno. Todos comieron lo mismo. ¿Por qué? Porque las fracciones que se muestran son fracciones equivalentes. Ya entendimos este concepto, respondemos por favor esto.
Y en el pegable también nos dicen, para recordar, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad, como ya lo comprobamos. Vamos a ver qué otros conceptos nos decía el pegable. Pasamos a ver el concepto de amplificación y simplificación para aprender, y nos dan el concepto de amplificación. Amplificar una fracción es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por un mismo número. Es decir, por ejemplo, tenemos esta fracción y nos piden que amplifiquemos esta fracción por 2. Entonces debemos multiplicar, según lo que nos dicen acá, el numerador por 2 y el denominador por 2. Que sea el mismo número. Si nos dicen amplificar esa fracción por 2, debemos multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Qué fracción nos quedaría amplificada? 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. De esta manera. Otro ejemplo. Nos piden que amplifiquemos esta fracción 3/5 por cuarto. Por 4. 3/5 lo vamos a amplificar por 4. Lo van a intentar ustedes allá, van a pausar el video y amplificar esta fracción por 4 y luego corroboramos. Bueno, entonces debíamos amplificar esta fracción 3/5 por 4. ¿Cómo la amplificamos? Multiplicando el numerador por 4 y el denominador también por 4. ¿Cuál es el resultado de la fracción amplificada? 3 por 4, 12. 5 por 4, 20. Y de esta manera amplificamos. Amplificar es multiplicar la fracción, tanto el numerador como el denominador, por el número que nos indique. Muy fácil. Ahora, simplificar, porque nos están diciendo que también se puede simplificar. Como amplificar es volver más grande, agrandecer. Simplificar es lo contrario, lo vamos a volver más pequeño. Entonces nos dicen que para simplificar una fracción debemos dividir el numerador y el denominador de la fracción por un mismo número que sean divisibles. Es decir, por ejemplo, nos dan estas dos fracciones. Y debemos encontrar el número que sea divisible para poder simplificar entre que podamos dividir el 2 y el 4. Eso lo aprendimos en el segundo periodo, cuando nos piden que dividamos o que encontremos un número con el cual podamos dividir el 2 y el 4, que ambos números sean divisibles por ese número, y se llama el máximo común divisor, donde encontramos un número que sea divisor del 2 y divisor también del 4. Por ejemplo, vamos a recordar esto de manera rápida. Tenemos el 2. ¿En cuáles tablas está el número 2? Como resultado, obviamente, en la tabla del 1 y en la tabla del 2. Es decir, el número 2 es divisible entre 1 y 2. El 4, ¿en qué tablas está el número 4? En la tabla del 1, en la tabla del 2 y en la tabla del 4. Es decir, que por todos esos números podemos dividir el 4. Como nos dicen que es el máximo común divisor, entonces debemos hallar el divisor común entre ambos números. ¿Qué números se repiten acá y acá? Se repite el número 1 y se repite el número 2, porque puede dividir el número 1 y acá también el número 2. Y como es el máximo, o sea el mayor, ¿cuál es el mayor número entre el 1 y el 2? El 2. Es decir, que el máximo común divisor de 2 y 4 es el 2. Entonces podemos dividir el 2 entre 2 y al 4 entre 2. Muy fácil, ¿cierto? ¿A 2 lo podemos dividir entre 2? Sí. ¿Cuántas veces se repite el 2 para llegar al 2? Una vez. 1 por 2, 2. ¿A 2? 0. ¿Podemos dividir entre 4 entre 2? Sí, porque el 4 es mucho mayor. ¿Cuántas veces se repite el 2 para llegar al 2? 2 veces, ¿cierto? 2 por 2, 4. A 4, 0. Entonces aquí nos dio en la división del 2, cuando lo simplificamos o dividimos entre 2, 1. Y en la división del 4, al simplificarlo, nos da 2.
Y aquí ya tenemos nuestra división simplificada. La podemos seguir dividiendo el 1 y el 2. No, ¿cierto? Porque el 1 ya no lo podemos seguir dividiendo en más partes. El 2 sí, pero el 1 no. Y tiene que ser un número que divida al numerador y al denominador. Entonces, para amplificar, multiplicamos por el mismo número. Y para simplificar, primero hallamos el máximo común divisor para luego dividir los números por un mismo número. Vamos a observar este ejemplo que nos dan acá. Amplificar, entonces nos piden amplificar esta fracción 12 quinceavos, nos piden amplificarla por 3. Como es amplificar, debemos multiplicar el numerador y el denominador por 3. Y multiplicamos esto y esa sería la fracción amplificada. 12 por 3. Multiplicamos si es necesario de manera vertical. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Nos da 36. Multiplicamos el denominador. 15 por 3. 3 por 5, 15. Colocamos 5, llevamos 1. 3 por 1, 3 más el 1 que llevábamos, 4. Multiplicamos el denominador y nos dio 45. Y la fracción amplificada sería entonces 36 45avos. Ahora un ejemplo de la simplificación. Entonces al simplificar nos piden que simplifiquemos esta fracción 12 quinceavos. Simplificar, entonces el primer paso para simplificar una fracción es hallar el máximo común divisor entre ambos números de la fracción, del numerador y el denominador. Vamos a hallar entonces el máximo común divisor entre el 12 y el 15. A ver, en cuáles tablas de multiplicar está el número 12. Está en la tabla del 1, muy bien. ¿En qué otras tablas está? En la del 2, en la del 3, en la del 4, en la del 5 está. En la del 5 no está, ¿cierto? En la del 5 no está. ¿Será que está en la del 6? Está en la del 6. ¿Está en la del 7? No. ¿Está en la del 8? No. ¿Está en la del 9? Tampoco. ¿Está en la del 10? No. ¿Está en la del 11? No está. Y ya pasa a estar en la tabla del 12. A ver, ¿en cuáles tablas de multiplicar está el número 15? Para saber por cuáles números podemos dividir el número 15. ¿Está en la tabla del 1? Sí. ¿Está en la tabla del 2? No. ¿Está en la tabla del 3 el número 15? Sí. Significa que lo podemos dividir entre 3. ¿Está en la tabla del 4? Tampoco. ¿En qué otras tablas está? En la tabla del 5 y ya en la tabla del 15. Es decir, podemos dividir este número entre todos estos números que vemos acá. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor. Vamos inicialmente a observar qué números dividen el 12 y que también dividan el 15. Entonces tenemos que el 1 divide el 12 y también divide el 15. El 2 divide el 12 y el 15 también no. Divide el 12 pero el 15 no. Entonces otro número que divide a ambos es el 3. Y si observamos ya no hay ningún otro número que coincida. Es decir, que el máximo común divisor es el 1 o el 3. Y como nos están diciendo que el máximo significa el número mayor por el cual se pueda dividir. ¿Y cuál es el número mayor entre 1 y 3? El número 3. Ese es el máximo común divisor, el 3, que divide al 12 y también divide al 15. Entonces ahora sí pasamos a simplificar la división. ¿Cómo la simplificamos? Dividiendo los dos números entre 3, que es el máximo común divisor. El 12 entre 3 y el 15 entre 3. Entonces 12 dividido entre 3, tomamos una cifra, como con una cifra no nos alcanza porque el 1 es mayor que el 3, entonces tomamos las 2. ¿Cuántas veces debemos de repetir el 3 para que llegue al 12? 4 veces. 4 por 3, 12 a 12, 0. Lo vamos a hacer de manera directa. Entonces el 12 dividido 3 nos da 4. Ahora vamos a dividir el denominador. 15 dividido entre 3, tomamos las dos cifras para que nos pueda dar, porque si tomamos solo el 1 no nos va a alcanzar. 15 dividido entre 3,
¿Cuántas veces debemos de repetir el 3 para que llegue al 15? 5 veces. 5 por 3, 15. A 15, 0. El denominador entonces nos dio 5. Y la fracción simplificada sería 4 quintos. Y ya no la podemos hacer mucho más pequeña porque no hay un número que divida 4.